Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza. Y ritorno los disueltos, cantaba el viento en los talas, y acompasaban el canto los bocheros con su flauta. Villa de Guadalupe, San José, Florida, San Salvador, Nuestra Señora de los Remedios, San Pedro, Maldonado, San Juan Bautista, Las Piedras, Rosario, Las Vacas, Pando, Minas y Las Víboras fueron las ciudades que designaron representantes de sus cabildos para concurrir a la reunión convocada por el gobierno provisional que encabezaba Manuel Calleros. Reunión que comenzó el 10 de agosto de 1825 en la ciudad de Florida. El diputado de la Villa de Guadalupe, actual ciudad de Canelones, el sacerdote José Francisco Larrobla, presidió el Congreso que tuvo como vicepresidente a Luis Eduardo Pérez, representante de la Villa de San José, y como secretario a Felipe Álvarez Bengochea. Joaquín Suárez fue el representante local, y con las excepciones de Montevideo y Colonia del Sacramento, los otros 11 integrantes del resto de las ciudades de la provincia que estuvieron representadas fueron Juan José Vázquez, Manuel Calleros, Juan de León, Carlos Anaya, Simón del Pino, Santiago Sierra, Atanasio Lapido, Juan Tomás Núñez, Gabriel Antonio Pereira, Mateo Lázaro Cortés e Ignacio Barra. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Quitamancha para todo tipo de ropa, medio litro con gatillo, solo por agosto, 86 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. ¡Qué historia, una historia! 1011 Podcast. El Congreso eligió a Juan Antonio Lavalleja como gobernador, capitán general y comandante en jefe de las Fuerzas Orientales. Alejandro Cano. El 25 de agosto de 1825, esta representación declaró unánimemente la independencia de la provincia oriental respecto a Brasil, España y cualquier poder extranjero, pero inmediatamente establece la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tamara Pereira. Desde ese día y hasta el 4 de octubre de 1828, esa segunda ley aprobada, la Ley de Unión, nos manifiesta y documenta como argentinos, entendiendo por argentinos la unión de provincias de la tierra argentea, más allá que ese nombre no se usaría oficialmente hasta unas décadas después. Teulbango. Pero a pesar de esa ley, que suele ser una ley que la historia oficial casi que pasa por alto, recién fuimos legítimamente reconocidos por el gobierno de Buenos Aires como provincia reincorporada a las Provincias Unidas del Río de la Plata el 24 de octubre de 1825. Esta reincorporación es aprobada por el Congreso General Constituyente de Buenos Aires luego de las victorias de las fuerzas orientales en Rincón el 24 de septiembre y en Sarandí el 12 de octubre. Aquel 24 de octubre, Buenos Aires aprobó los diplomas de Juan Gómez Soro como diputado electo por la provincia oriental, y ese hecho generó la declaración de guerra de Brasil al gobierno porteño. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers. La guerra entre Brasil y las Provincias Unidas duró 3 años, y si bien las fuerzas imperiales eran más importantes que las federales, las Provincias Unidas supieron derrotar a Brasil en varias batallas terrestres.
El triunfo más resonante de los nuestros fue el que se dio el 20 de febrero de 1827 en el Vado de Rosario, muy cerca de la actual ciudad riograndense de Rosario do Sul, en el hecho que es conocido como la Batalla de Ituzaingó. Pero las batallas no se dieron solamente en tierra, también sucedieron en mar, y allí los brasileños se impusieron a la débil flota porteña. Esa supremacía naval, sumada a que la ciudad de Montevideo, al igual que la de Colonia del Sacramento, estuvieron bajo el control de Brasil durante todo el conflicto, posibilitó el bloqueo norteño al puerto de Buenos Aires, lo que trajo aparejadas enormes dificultades económicas a las Provincias Unidas. La ligereza con la que el relato oficial aborda el periodo que comprende la Guerra del Brasil hace que resulte poco entendible cómo sucedió que Buenos Aires aceptara compartir el dominio del Río de la Plata. Esa ligereza de abordaje seguramente se hace para no evidenciar que los referentes que comenzaron a construir 3 años después el Estado Oriental del Uruguay y que hoy destacamos como héroes patrios, no querían un Estado independiente, sino que pretendían, según el lado en el que estaban, ser parte de las Provincias Unidas o continuar siendo cisplatinos. Es que en realidad Buenos Aires no tenía el control del Río de la Plata, sino el del territorio que lo rodeaba, con la excepción de las ciudades que poseían los puertos naturales más importantes. Buenos Aires estaba acorralada por mar y Brasil azotada por tierra. Por lo tanto, las tentativas de paz se hacían imperiosas. Y en esa realidad, Brasil se ubica en mejores condiciones para negociar que las Provincias Unidas, al punto tal que el 24 de mayo de 1827, el ministro plenipotenciario del gobierno de Buenos Aires, Manuel José García, excediéndose en sus facultades, firma la primer convención preliminar de paz con los brasileños, en la que reconoce la soberanía del imperio sobre la provincia oriental y se compromete a pagarle al Brasil una indemnización de guerra. Pero el jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, quien ejerció el cargo de primer presidente, rechazó el tratado, catalogándolo de deshonroso, y tras ello renunció a su cargo. El 7 de julio de 1827, Vicente López y Planes asume la presidencia de las Provincias Unidas en medio de una fuerte crisis política, militar y económica. Y 42 días después, disuelve el Congreso General, llamando a elecciones a la provincia de Buenos Aires, donde los federales obtienen todas las bancas y ubican a Manuel Dorrego como gobernador. Dorrego intentaría concluir rápidamente la guerra, y para ello lo primero que hace es firmar una serie de tratados con las provincias para centralizar en él el manejo de las relaciones. Dentro de esos tratados se destaca el que rubrica el 27 de octubre con Estanislao López, por el cual Santa Fe se compromete a levantar una fuerza militar que ocupe los pueblos de las Misiones Orientales. A esas fuerzas se uniría Fructuoso Rivera, quien luego de una serie de idas y vueltas, de dudas generadas en republicanos e imperiales sobre si iba a combatir o a unirse a las fuerzas brasileñas, lograría dominar los 7 pueblos de las Misiones en el mes de mayo de 1828. Allá anda Dorrego volviendo, si es por volverlo a encontrar, diz que se lo puede ver en los murmullos de abajo. Allá anda este Manuel, en los murmullos de abajo. Allá anda este Manuel. Rivera fue perseguido por Manuel Lavalleja y Manuel Oribe en todo su trayecto, con orden de Juan Antonio Lavalleja de aniquilarlo. La única acción militar que ideó Lavalleja en la Guerra del Brasil fue un rotundo fracaso, que, de no ser por el desconocimiento del mariscal Gustavo Brown del sonido de los tambores y pífanos guaraníes, hubiera dado lugar a una batalla sobre el arroyo Las Cañas, que seguramente habría generado un descalabro en las fuerzas republicanas. Brown había sido advertido por espías que las fuerzas de Lavalleja, José María Paz e Isidoro Suárez
habían quedado a la deriva y expuestas luego de una serie de descoordinaciones en ejecución de un ambicioso plan de Juan Antonio de Lavalleja, quien había proyectado un desembarco sobre la laguna de los Patos en combinación con el avance de las tropas de Paz y Suárez por tierra. Pero el desembarco nunca logró efectuarse. Las fuerzas por tierra terminaron cansando sus caballos para evitar caer en trampas, y el único navío que los acompañaba se dedicó a realizar una campaña sobre la costa de Castillos. Cuando Brown atacó a las fuerzas que comandaba Julián Laguna, los combatientes guaraníes que integraban el ejército republicano comenzaron a hacer sonar los tambores y pífanos para indicar la retirada al resto de la tropa. Brown temió haber sido engañado por sus espías y creyó que aquel sonido era de un batallón de infantería, por lo que también retiró sus tropas y evitó la batalla. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Quitamancha para todo tipo de ropa, medio litro con gatillo, solo por agosto, 86 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. ¡Qué historia con la historia! 1011 Podcast. La carencia casi absoluta de recursos bélicos con los que contaba Lavalleja, sumado a la desconfianza de sus subalternos de origen porteño y de otras provincias del interior, hicieron prácticamente nulo el aporte militar a la solución del conflicto. Ante esta realidad, Fructuoso Rivera, rival político interno de Lavalleja, aprovechó la oportunidad para intentar recuperar el mando autónomo de las tropas. Pero si bien Rivera, luego del abrazo del Monzón, que se produjo el 29 de abril de 1825, había apoyado el proceso de independencia de Brasil, no había sido partícipe del Congreso de la Piedra Alta. Rivera generaba dudas y desconfianza, y Lavalleja no creyó nunca en él, razón por la que alertó a Dorrego que traicionaría a los republicanos uniéndose al imperio, y mandó a su hermano Manuel y a su segundo al mando en la cruzada, Manuel Oribe, a perseguirlo y aniquilarlo. Tras conquistar los 7 pueblos misioneros, Rivera envió desde su campamento del Arroyo Itú una delegación de 5 hombres informando que ha abatido y destruido a las fuerzas imperiales, pero Oribe los intercepta y decide ejecutarlos a pesar del mensaje. Este hecho generó un gran malestar entre los propios hombres de Oribe, culminando en que el comandante guaraní conocido como López Chico, que había sido combatiente artiguista, se reuniera con Bernabé Rivera, confirmara la victoria republicana y decidiera retirar la persecución a Don Frutos. Con Rivera consolidado en las misiones, Dorrego tenía las armas que pretendía para avanzar hacia Porto Alegre y Santa Catarina. Y los brasileños tenían el temor que las victorias de Don Frutos despertaran una movida independentista que estaba latente. Dorrego estaba dispuesto a continuar la lucha, pero las presiones económicas pudieron más. Al bloqueo marítimo comercial debía sumarse ahora la presión inglesa, la que llegaba en forma directa a través de su enviado internacional, Lord Ponsonby, e indirecta mediante el Banco de la Provincia de Buenos Aires, controlado por capitales ingleses. Así llegamos a la Convención Preliminar de Paz, que tira por tierra la segunda ley votada por los congresistas el 25 de agosto de 1825. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers. Pero hubo una tercera ley que se votó aquel 25 de agosto y es otra de las leyes que pasamos por alto cada vez que conmemoramos esta fecha. Sin quitarle valor al significado que tiene la primera ley, ni al recitado que todos tenemos grabado de la misma,
y ritos nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre, la ley de unión y la ley de oficialización de pabellón marcan claramente el sentir de aquellos hombres. La ley de pabellón establece una bandera a 3 franjas horizontales, celeste, blanca y punzó, pero advierte que hasta tanto no se acepten los diputados provinciales, en el Congreso General Constituyente se enarbole la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata a la que pertenece. Esta ley, que vuelve a reafirmar la idea que no se sueña un país independiente, sino una provincia unida a un proyecto regional y federal, rescata el legado artiguista. Pero si nos declaramos al mismo tiempo de independientes unidos a otras provincias, ¿está bien celebrar el Día de la Independencia? Este cuestionamiento tomó fuerza al cumplirse el centenario del hecho. Y allí, a pesar del tiempo transcurrido, volvieron a reflotar las visiones y los intereses sectoriales. Un 25 de agosto, allá en Florida, un puñado de patriotas redactaría una declaratoria de independencia que perdura en mi mente y en mi conciencia. El Partido Nacional reivindicó el 25 de agosto como la mayor celebración patria, en tanto que los colorados subestiman la fecha. Los poderes extranjeros sobre esta gente. La no participación de Rivera en el hecho. Y hasta, si se quiere, el apoyo a la Cisplatina, tanto de él como de quienes luego serían sus principales hombres de gobierno, llevan a los colorados a darle una mayor trascendencia al 18 de julio de 1830 que al 25 de agosto de 1825. La proclama bendita, escuchó el pueblo, escuchó el pueblo. La figura de Lavalleja y su posicionamiento como comandante en jefe hace que los blancos se centren en el texto de la primera ley aprobada para darle a la fecha el valor supremo. Rompieron viejas cadenas allá en Florida. Pero ubiquemos la fecha en el plano jerárquico que la ubiquemos, hay un hecho que no cambia. Ninguno de los congresales imaginaba este Uruguay. La ansiada independencia ya no fue un sueño, ya no fue un sueño, ya no fue un sueño. Presentó Prolimpio, especialistas en limpieza.